Durante el siglo XVII, Europa sufre una profunda crisis económica, causando el estancamiento del desarrollo comercial y del avance de la burguesía. Pronto se empiezan a desplazar a las ciudades mendigos, pícaros y delincuentes en busca de dinero. A la vez, se da un gran enfrentamiento entre católicos y protestantes. Ante la expansión de la Reforma protestante, la Iglesia Católica, buscando contrarrestar la expansión de los mismos, lanza una contrarreforma que finaliza en 1648, al mismo tiempo que la Guerra de los 30 años en Alemania. Los grandes sufrimientos ocasionados por estas guerras y conflictos causaron un sentimiento de crisis y pesimismo en toda la población europea. Este cambio de pensamiento origina en Italia un nuevo movimiento artístico y cultural llamado el Barroco, que se caracterizó por tener una visión desengañada, escéptica y pesimista de la realidad, cuestionando directamente los ideales antropocéntricos característicos del Renacimiento. Los temas del Barroco reflejan el pesimismo de la época, por lo que los más populares fueron: 1. La apariencia engañosa de las cosas. 2. La fugacidad del tiempo y de la vida. 3. La complejidad y la incomprensión del mundo. 4. El desengaño como fruto último del desvanecimiento de las ilusiones juveniles. 5. El sueño, la irracionalidad y la mitología. 6. Carpe diem. 7. Amor no correspondido. Los géneros que más resaltaron en esta época son la lírica, la narrativa y el teatro. En España surgen dos corrientes opuestas a la lírica: el culteranismo, que usa la creación de un lenguaje artificioso, y el concepticismo, que prefirió la asociación ingeniosa entre palabras e ideas. El teatro se consolida como un espectáculo, por lo que la escenografía y los recursos teatrales tuvieron un amplio desarrollo. La narrativa buscó criticar la sociedad de la época en la sátira y en la novela picaresca, creando juegos verbales y ridiculizando la condición del ser humano. El siglo siguiente, sobre todo en Francia e Inglaterra, fue una época de crecimiento y desarrollo económico. Gracias al conflicto entre católicos y protestantes del siglo pasado, se reconsideró separar la actividad pública de las creencias religiosas. En consecuencia, los reyes empezaron a ganar poder político, económico y judicial, mientras que la Iglesia perdió su poder en el ámbito político. Los monarcas utilizaron este poder para mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero sin contar con este a la hora de tomar decisiones. Esto se llamó el despotismo ilustrado. Por otro lado, la nobleza y el clero mantuvieron sus privilegios, mientras que la burguesía seguía su camino hacia el poder, razón por la cual impulsaron la Revolución Francesa, que sugirió darle poder político al pueblo. A este siglo se le llamó el siglo de las luces, entendiendo las luces como la razón. Durante este periodo se originó en Francia el movimiento de la Ilustración, cuyo mayor objetivo fue erradicar la superstición y la ignorancia, que se consideraba las mayores fuentes. Hay una creciente confianza en la ciencia y en la educación como medios para impulsar el progreso de la población. Asimismo, surgió de la mano del movimiento de la Ilustración el neoclasicismo, que tomó como modelo las formas clásicas de la antigüedad grecolatina. Debido a este afán didáctico, la literatura neoclásica no tenía como propósito entretener a las masas, sino difundir las ideas y el conocimiento. Por ello, siguió la claridad y la adecuación, rechazando los excesos de la literatura barroca. La expresión íntima de los sentimientos pasó a un segundo plano. Los temas más destacados fueron el carácter filosófico, político, económico, social y cultural. Los escritores de la época tuvieron un fuerte espíritu crítico y ofrecieron soluciones prácticas a los problemas de la época. Dentro de la narrativa del neoclasicismo se destacaron el ensayo, como la forma de expresión más importante de la época, la novela, que indagó sobre la psicología del personaje, y finalmente la fábula, debido a su finalidad de transmitir preceptos morales. La lírica fue un género poco fructífero en el neoclasicismo. El teatro tendió a imitar los modelos clásicos, rigiéndose por las tres unidades dramáticas propuestas por Aristóteles: acción, tiempo y lugar. Tuvo un marcado interés didáctico y un elemento crítico. La Revolución Francesa transformó el siglo XVIII, ya que cuestiona la estructura de poder establecido en ese momento, logrando derrocar la monarquía absoluta. El modo de producción se volvió masivo y tecnificado debido a la revolución industrial y a la invención de la máquina de vapor, que obligó a los campesinos a huir de las ciudades en busca de nuevas oportunidades a una mejor vida.
Esto causó una expansión urbanística que llevó a una marcada polarización entre ricos y pobres agudizada por el creciente poder de la burguesía. Esta desigualdad lleva al proletariado a alzarse en 1848, creando la Segunda República Francesa. Desde entonces, los europeos vivieron un periodo de desencanto político a consecuencia de sus deplorables condiciones sociales y laborales que permitían a los niños y ancianos trabajar largas horas y con escaso descanso. En 1776 se da el nuevo movimiento de la Anti-Ilustración, que rechaza el racionalismo de la Ilustración y vuelve a exaltar las emociones, la imaginación y la inspiración, el cual da fruto al romanticismo del siglo XIX. La Revolución Francesa fomenta un fuerte sentido de nacionalismo que inspira a los pintores, poetas y músicos a retomar las historias tradicionales y leyendas medievales. La palabra romanticismo proviene de la palabra francesa roman, que fue un término utilizado para nombrar las novelas medievales. Rechaza el pensamiento clásico y toma como modelo de inspiración el arte medieval. El romanticismo se caracterizó por tener un estilo exaltado y grandilocuente, tener un interés por el pasado nacional, fascinación por el folclore y la cultura popular, la afirmación de la individualidad, al igual que de la búsqueda de originalidad, y finalmente, el fuerte deseo de libertad. En las características de la literatura del romanticismo se resalta la exaltación de la naturaleza, que fue vista como un reflejo de la interioridad del hombre. Asimismo, la noche fue el tiempo predilecto por los románticos, que a su vez trajo consigo el interés por los sueños y la exploración de su subjetividad y fantasía. Igualmente se interesaron por la muerte y el horror, que les inspiraban sensaciones profundas. Además, hicieron mucho énfasis en la identidad y en la exploración propia. La lírica fue el género predilecto debido a su facilidad de expresión de sentimientos. Sin embargo, la novela, el cuento y el teatro también se destacaron.